Amados hermanos, en la anterior semana, hoy seguimos en el estudio que hemos empezado acerca de los atributos de Dios. La anterior semana aprendimos que hay un solo Dios y que solamente Él es grande y que todos los demás cosas eran dependientes de su bondad, dependían de Dios. La creación y todo lo que existe y lo que nosotros conocemos depende de nuestro Creador. Por esta razón aprendimos que no se debe adorar a dioses o ídolos, porque solamente Dios es grande, porque la Biblia nos enseña que solo había un solo Dios, como lo dice Deuteronomio 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 decía también: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. También podemos ver en Salmos capítulo 115 versículo 4 al 7 que habla acerca de los ídolos. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, al entender que solamente Dios, solamente Jehová es Dios, nosotros no debemos de temer a ninguno de los ídolos y no debemos de seguir a las religiones, sino tenemos que seguir al Dios, y ese Dios lo podemos encontrar a través de las Escrituras. También aprendimos que Él es perfecto y que no le falta nada a su persona y obra. Al entender la perfección de Dios, nos aseguramos de que Dios no cambia. Él no puede mejorar porque ya es perfecto, y Él no puede disminuir porque dejaría de ser Dios. Y esto nos asegura que Dios es digno de nuestra confianza absoluta y podemos confiar en Él porque Él no se equivoca y su relación siempre será la misma con su creación. Entonces tenemos que tener esa confianza al saber que Dios es perfecto, y si Dios es perfecto, todo lo que va a acontecer en nuestras vidas también va a ser perfecto. Por eso dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces tengamos ese gozo y esa paz que la voluntad se está haciendo en nuestras vidas, la voluntad de Dios. Al entender esto, podemos entender que las obras de Dios también son perfectas. La voluntad de Dios es perfecta, las obras de Dios son perfectas, y todo lo que Él hace es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque Él es perfecto. Y si Él es perfecto, todo lo que haga tiene que ser perfecto también. Entonces, hoy vamos a ver la voluntad de Dios es perfecta. Hoy vamos a analizar en las Escrituras por qué la voluntad de Dios es perfecta. ¿Ya? La voluntad de Dios es perfecta porque está fundada en su carácter. O sea, la voluntad de Dios es perfecta porque Él es perfecto. El propósito, el plan de Dios para nosotros, esto nos debe de llevar confianza porque todos los planes de Dios para nosotros también son perfectos. Todo lo que Él haya, las promesas que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos dice en la palabra son perfectas y son dignas de confianza porque se cumplirán. ¿Por qué? Porque Él no falla. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice que no nos conformemos, dice, miren, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo podemos transformar nuestro entendimiento?
a través de la lectura de las escrituras. Entonces nosotros, lo que nosotros pensábamos antes, lo tenemos que cambiar por lo que la Biblia dice, por lo que Dios nos enseña. Y eso lo tenemos que poner en práctica. Entonces cambiamos nuestro entendimiento por lo que antes nosotros creíamos. Para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Lo primero que dice, la voluntad de Dios es buena. La palabra se refiere a lo excelente, honorable, agradable, útil, algo que promueve nuestro bien espiritual y resulta en gozo y paz. Entonces la voluntad de Dios va a traer gozo, va a traer alegría, porque la voluntad de Dios es buena. También dice que la palabra de Dios dice que es agradable. La palabra se refiere a lo que es aceptable, aprobado y complaciente. Ahora, muchas veces nosotros no vamos a ver la voluntad de Dios agradable, pero la voluntad de Dios sí es agradable, pero para Dios. Muchas veces para nosotros no es agradable. ¿Por qué no es agradable para nosotros? Porque, por ejemplo, tenemos un accidente y en este accidente nosotros podemos pensar que la voluntad de Dios no es agradable, porque no es buena para nosotros, pero es buena. ¿Por qué es buena para nosotros? Porque Dios sabe qué hay detrás de todo lo que está pasando. O sea, siempre va a buscar Dios el bien de nosotros, el bien espiritual de nosotros. Aunque a nuestros ojos no parezca agradable la voluntad de Dios, es agradable. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, recordemos que aunque para nosotros no es agradable, para Dios sí es agradable. Y por tanto, si para Dios es agradable, va a traer un beneficio a nuestras vidas. Pero todo depende de nuestras actitudes. ¿Cómo vamos a recibir esa voluntad de Dios? ¿Nos vamos a quejar o vamos a dar gracias por todo lo que está pasando? Entonces tenemos que aprender a dar gracias en los momentos difíciles, porque en ese momento es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es agradable, aunque no muchas veces para nosotros. También la voluntad de Dios es perfecta. La palabra se refiere a que está completa y que no le falta nada. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto tenemos que recordarnos en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando todo está bien, ahí decimos la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando nos sucede algo malo, entonces ahí dudamos nosotros que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que tener claridad que tanto el día bueno y tanto el día malo es de Jehová. Entonces el día bueno y el día malo, la voluntad de Dios es igual. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eclesiastés capítulo 7 versículo 14. Eclesiastés capítulo 7 versículo 14 nos dice: el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. Entonces, ¿qué dice? En el día del bien goza el bien. Y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Nosotros en el día que está pasando algo malo en nuestras vidas, en el día que nos sentimos afligidos, en el día que ya no pensamos que ya no hay salida para nosotros, tenemos que entender que esa ha sido la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el fin que tiene esa voluntad de Dios es buena para nuestras vidas. Porque Dios no puede hacer lo malo. Y Dios dice que Él desea lo bueno para sus hijos. Mientras nosotros estemos en las manos del Señor, en el momento que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador y deseas hacer la voluntad de Dios, tienes que entender que todo lo que sucede de ahí para adelante en tu vida es bueno, agradable y perfecto. Aunque ante nuestros ojos no parezca siempre bueno, pero ante los ojos de Dios
sí es bueno. Entonces eso nos llena de gozo y de confianza y de alegría en el día de las pruebas. Al entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tiene que llevarnos a vivir una vida santa para Dios, a llevarnos a obedecerle a Dios todo el tiempo. Ahora, al entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Por ejemplo, ¿cómo vamos a orar de aquí adelante si sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Vamos a leer Mateo 6, versículo 9 al 10. Mateo 6, versículo 9 al 10. Mateo 6, versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué ahora cuando vamos a orar tenemos que pedir la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios sabe qué es lo que estamos necesitando. Entonces cuando nosotros vayamos a orar, pidamos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pidamos que Dios trabaje en nuestras vidas conforme a su voluntad. Normalmente cuando nosotros vamos a orar, nosotros nos enfocamos a pedirle a Dios. Por ejemplo, le pedimos, Señor, cámbiame de carro, cámbiame el trabajo, cámbiame el jefe, cámbiame la esposa o el esposo, hazme, concédeme. Pero nuestra oración no debe estar centrada en nosotros, sino se debe estar centrada en que Dios haga su voluntad. Ahora, no está mal pedir a Dios, pero cuando acabemos de pedir lo que nosotros queramos, pidámosle a Dios, Señor, pero si es tu voluntad, permite que eso venga a mi vida. Pero si no es tu voluntad, no permitas. Aparta lo que yo te estoy pidiendo de mi vida, porque yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Si nosotros pedimos de esta manera, nosotros vamos a ir para adelante. Muchas veces dice el Señor Jesucristo, dice, ustedes pedís, pero sin entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces dice que piden para sus deleites, para sus pasiones. Y cuando nosotros pedimos para nuestro mismo propósito, para nuestra carne, para deleitarnos nosotros mismos, dice que Dios no nos va a conceder eso. Por eso dice la Biblia, si oren, oren conforme a mi voluntad. Y si ustedes oran conforme a mi voluntad, todo lo que me pidan os será hecho. ¿Pero por qué va a ser hecho? Porque hemos pedido conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, pidámosle a Dios después de acabar nuestras oraciones, que se haga tu voluntad, Señor. Si lo que he pedido es bueno para mí, dámelo. Pero si lo que yo he pedido no es bueno para mí, quítamelo, Señor. Porque tu voluntad es la que quiero. Entonces nosotros tenemos que clamar para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Ya aprendimos cómo debemos orar a Dios. Ahora vamos a aprender cómo vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Vamos a leer Salmos capítulo 40, versículo 8. Salmos capítulo 40, versículo 8. Dice Salmos 40, versículo 8, dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrado, y tu ley está en medio de mi corazón. En la traducción nueva dice esto: me complace hacer tu voluntad. Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer la voluntad de Dios, ¿cómo la tenemos que hacer? Nos tenemos que complacer en hacer la voluntad.
tenemos que alegrarnos en hacer la voluntad. Porque muchas veces cuando vamos a hacer la voluntad de Dios, lo hacemos de mala gana, lo hacemos de mal ánimo, nos despertamos bravos. Y cuando nosotros hacemos de esta manera, Dios no puede ser glorificado. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo de la manera que Dios nos manda que hagamos. Por eso dice la Biblia una y otra vez, todo lo que vayas a hacer, hágalo con amor, porque esta es la voluntad de Dios. Complazámonos en leer la Biblia, complazámonos en orar, complazamos en ayudar a las personas, pero con amor. No lo hagamos con maldad, no lo hagamos para ser visto por los hombres, sino tenemos que hacer con amor, todo con amor. Y cuando nosotros hacemos con amor, Dios nos bendice. Por ejemplo, cuando todo está bien, obedecemos con alegría, ¿no es cierto? Cuando tenemos trabajo, cuando nuestra familia está bien, cuando estamos tranquilos, obedecemos y hacemos todas las cosas con gozo. Pero cuando todo está mal, entonces hacemos malas acciones, decimos, Señor, para esto te sirvo. O vamos fruncidos a orar. O vamos bravos a leer la Biblia. Pero el Señor dice, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, con paciencia, con tranquilidad, con alegría, porque en eso se complace el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. Cuando nosotros vayamos a hacer la voluntad, dice este versículo, no lo hagamos sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Cuando nosotros hagamos algo, hagámoslo de corazón. No hagamos para ser visto de las personas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando des limosna, no hagas trompeta de lo que has hecho. Que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda acaba de hacer. Cuando hagas algo, hazlo con amor. No lo hagas para ser visto por las personas. Muchas personas ayudan, ¿por qué? Porque alguien les está viendo. ¿Para qué? Para que esa persona le diga qué buena persona es. O cuando van a dar limosna, ¿por qué? Porque alguien está con él para que le vea que él es bueno. Nosotros todo lo que hagamos no lo tenemos que hacer para que el ojo del hombre nos vea, sino todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios. En esto Dios se complace, en que hagamos todo con amor a Dios. Ahora, todo lo que tenemos que hacer no solo se dice en las obras que hagamos, sino nuestra vida personal tiene que agradar a Dios. Todo lo que hagamos nosotros mismos tiene que venir hecho con amor. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 25. Colosenses versículo 3, versículo 18 al 25. La palabra nos enseña y dice, casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Entonces se dan cuenta que si nosotros tenemos un matrimonio, ¿cómo debemos de tratar a nuestra esposa o a nuestro esposo?
tenemos que tratarle de una manera buena. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que traer gloria a Dios. Si tenemos nuestros hijos, tenemos que tratarle de la mejor manera a nuestros hijos. Y nosotros como hijos tenemos que respetar a nuestros padres. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto es lo que agrada al Señor. Si hay jefes, nuestros jefes terrenales son malos, tenemos que respetarles. Tenemos que hacer lo mejor que podamos y trabajar lo mejor que podamos. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Por ejemplo, cuando hemos estado muchas veces en la limpieza, los que trabajan en limpieza, cuando viene el jefe, ¿no es cierto? Cuando viene el manager, toditos cuando dice ahí viene el manager empiezan así, a limpiar por todo lado, donde no limpiaban empiezan a limpiar. ¿Por qué? Porque están sirviendo al ojo. Pero Dios dice, tienen que hacer eso si el manager no viene o si el manager viene. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor, para Dios, con amor. Cuando nosotros vayamos a limpiar una casita que no es nuestra, con amor, porque no estamos sirviéndoles a ellos, sino estamos sirviéndoles a Dios. Si viene un invitado a nuestra casa, ¿qué le vamos a dar? Lo mejor. ¿Por qué le vamos a dar lo mejor? Porque no lo hacemos para ser vistos, sino para agradar a Dios. ¿Ya? Y esto tiene que suceder con todas las personas. No podemos hacer excepción de personas. ¿Ya? A todos tenemos que tratar por igual, porque no tenemos que servir al ojo humano, sino todo lo que hacemos lo tenemos que hacer por amor a Dios. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo Dios, Jesucristo, cuando estuvo el tiempo en el mundo, cómo Jesucristo disfrutaba hacer la voluntad de su Padre. Ahora vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 32 al 34. Juan capítulo 4, versículo 32 al 34. Dice que Jesús iba con destino a, no estoy seguro a dónde iba, pero tenía que pasar a Samaria. Y dice que cuando Jesús iba a pasar por Samaria, dice que le dio hambre. Entonces dijo a sus discípulos, vayan a comprar comida y yo me quedo aquí esperando. Y de repente se acercó una mujer samaritana que estaba sacando agua y empezó a conversar con Jesús. Y de repente llegaron sus discípulos y le dijeron, y se maravillaron porque estaba hablando con una mujer samaritana. Y según la costumbre judía, no se acostumbran a hablar samaritanos con judíos. Pero ahora dice que de repente él dejó de hablar con la mujer samaritana y empezó a hablar con sus discípulos. Y les dijo estas palabras, les dijo lo que dice Juan 4, 32, 34, dice, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿cuál era la comida de Dios? Hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, aunque muchas veces nosotros queramos comer, nuestro deleite tiene que estar en hacer la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos que dejar de hacer lo nuestro para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hagamos la voluntad de Dios, hagámoslo de buena gana. No lo hagamos fruncidos, porque no sirve de nada. Dios en su palabra nos enseña todo lo que nosotros necesitamos. Dios nos enseña a cómo debemos de vivir personalmente nosotros. Nos enseña cómo debemos de vivir en nuestros matrimonios, cómo debemos de educar a nuestros hijos, cómo debemos de trabajar en nuestros negocios, cómo debemos de trabajar. En todo Dios nos enseña. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que buscar el consejo de Dios, la dirección de Dios. Y todo esto lo encontramos en las Escrituras. Si nosotros obedeciéramos la palabra de Dios, nos fuera mucho mejor y dejaríamos de tener los problemas que tenemos hasta el día de hoy.
Entonces obedezcamos a Dios y pidámosle que Dios haga su voluntad. Una de las verdades más importantes en el cristianismo es que la voluntad de Dios está revelada principalmente a través de las Escrituras. ¿Dónde está revelada la voluntad de Dios? Una y otra vez repito, siempre en cada prédica, la voluntad de Dios se encuentra en las Sagradas Escrituras. Si alguno de nosotros quiere saber cuál es la voluntad de Dios, lo puede encontrar si lee las Escrituras. Perdón. La palabra de Dios es perfecta porque Él es perfecto. Él es el autor de la palabra. Y si Dios es perfecto, todo lo que Él nos ha dicho también es perfecto. Por tanto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay muchas personas que creen que están haciendo la voluntad de Dios porque tuvieron un sueño, porque tuvieron una visión en la noche, porque tuvieron un sentir, una revelación. Y porque ellos tuvieron un sueño o una revelación o todas estas cosas, dicen, esa es la voluntad de Dios. Pero todo lo que ustedes tengan en el sueño, o tengan una revelación, o una visión, o una aparición, todo esto lo tienen que comparar con qué dice la Escritura. Si el sueño que tú tuviste contradice la Escritura, ese sueño no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecirse a Él mismo. Dios no puede contradecir su palabra. Dios no puede contradecir lo que ya Él ha puesto. ¿Ya? Entonces debemos de entender que si nosotros tenemos una visión o un sueño, Dios nos puede hablar a través de visiones, a través de sueños, a través de pensamientos. Dios nos puede hablar. Pero tenemos que entender que esos pensamientos, esos sueños, esas visiones no pueden contradecir la palabra. Tienen que estar conforme a lo que la Escritura dice. Y si van conforme a la Escritura, entonces nosotros podemos decir, este sueño, esta visión, sí es de Dios. Pero si el sueño o la visión que has tenido contradice a las Escrituras, no es de Dios. Por ejemplo, una muchacha soltera, jovencita, ¿no es cierto? Tiene un deseo de casarse con un hombre, ¿no? con un hombre. Pero resulta que a ella le gusta un muchacho que no cree en Dios. Vamos a decir que es musulmán. Y ella en el sueño, tiene un sueño que se tiene que casar con él. Y ahora ese sueño no es de Dios. ¿Por qué ese sueño no es de Dios? Porque contradice a las Escrituras. Porque ¿qué dice la Escritura? No os unáis en yugo desigual. Y si la Biblia dice no os unáis en yugo desigual, Dios no te va a mandar a casarte con un musulmán. Dios no te va a mandar a casarte con un budista. Dios no te va a mandar a casarte con un pandillero o con una persona que no cree en Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso es que muchas personas sufren. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por un sueño, se dejaron guiar por una revelación, pero no escudriñaron las Escrituras para saber si ese sueño o esa revelación venía de parte de Dios. ¿Ya? Vamos a leer el Salmo 19, versículos 7 al 9. El Salmo 19, versículos 7 al 9. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
los juicios de Jehová son todos justos. Entonces, ¿qué dice? La ley de Jehová es perfecta. Todo lo que nosotros encontramos en las Escrituras es perfecto, es para nuestro bien, es para nuestra salud. Todo lo que Dios nos enseña es para que nos vaya bien en nuestro diario vivir. Entonces nosotros tenemos que tener confianza en que todo lo que Dios escribió es justo y es recto. Entonces cuando nosotros vayamos a leer las Escrituras y lo que las Escrituras nos digan, por ejemplo, las Escrituras dicen, amad a vuestros enemigos. Si uno lee eso en las Escrituras, uno dice, pero ¿cómo le voy a amar a él si él me ha hecho tanto daño? ¿Cómo voy a amar a esta persona que me ha maltratado, que me ha pegado? ¿Cómo Dios me pide que yo le ame a él? Pero Dios dice que eso es bueno. Amad a vuestros enemigos. ¿Por qué Dios dice que amemos a nuestros enemigos? Porque Dios no quiere que nuestros corazones se llenen de amargura. Porque Dios no quiere que nuestros corazones se llenen de tristeza, sino quiere que vivamos felices. Y también la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos puede perdonar a nosotros. Entonces, lo que la Biblia dice es lo mejor para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener confianza y seguir lo que dicen las Escrituras. Aunque nosotros muchas veces no entendamos, tenemos que seguir y confiar que lo que Dios ha dicho es bueno, agradable y es perfecto. Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Entonces, ¿qué dice? Limpias, honestas, son buenas, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que la Biblia, la palabra de Dios, es digna de ser, es confiable, es digna de que nosotros obedezcamos, porque todo lo que está escrito es confiable, es verdadero, es bueno, no hay nada malo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada, respirada, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es inspirado por Dios. Y si todo es inspirado por Dios, nos tiene que llenar de confianza que lo que está escrito es bueno para nosotros. Dice la Biblia que es útil para enseñar. La Biblia nos enseña cómo vivir una vida santa. Por ejemplo, vuelvo a mencionarles cómo debemos de vivir en nuestros matrimonios, cuál debe ser nuestro comportamiento, qué debemos de ver, qué palabras tenemos que hablar, cómo tenemos que relacionarnos con las personas, con nuestros prójimos. La Biblia nos enseña todo. ¿Por qué nos enseña la Biblia todo? Porque dice que es útil para enseñarnos a distinguir entre lo bueno y lo malo, para que podamos andar correctamente. También dice que también la Escritura es útil para enseñar y para redarguir. La Biblia es útil para reprendernos de nuestras conductas erróneas o creencias equivocadas. Las Escrituras exponen todo pecado a la luz, a fin de que pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia nos redarguye, porque ahí dice Dios, mi comportamiento es malo. Por ejemplo, dice, ama a tu mujer como Jesús amó a la iglesia.
y nosotros estamos tratando a nuestra mujer mal. ¿Qué es lo que sucede? Nos redarguye. O cuando la Biblia dice que Dios conoce los pensamientos más íntimos del corazón. Y que Dios sabe por qué razón lo estás haciendo. Y que a Dios no le puedes engañar. Entonces te redarguye. ¿Por qué? Porque te dice, aunque tú estés diciendo que tú no sabes lo que estás haciendo, en realidad sí lo sabes. Y vas a tener un castigo. Y ese castigo Dios te lo va a dar. Porque Dios sí sabe por qué razón estás haciendo lo que estás haciendo. A Dios no le puedes mentir. A Dios no le puedes engañar. Entonces la Biblia también te redarguye. ¿Ya? Pero todo esto Dios te redarguye, ¿para qué? Para que puedas confesar tu pecado y te puedas arrepentir y puedas poner tu fe en Jesucristo y Dios te perdone. ¿Ya? También dice Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, dice. Hebreos 4, versículo 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyuntas, los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas veces cuando nosotros estamos escuchando una predicación, muchas veces van a pensar que yo he preparado la prédica para ustedes, pero yo no he preparado la prédica para ustedes, sino que la palabra de Dios nos redarguye. Si yo estoy haciendo algo malo, Dios me va a redarguir a mí, y en lo que ustedes estén haciendo malo, les va a redarguir también a ustedes. Pero esto es bueno. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, confiesen su pecado, arrepiéntanse y pongan la fe en Jesucristo y yo les voy a perdonar. La Biblia trae buenas cosas para nosotros. La Biblia no quiere lo malo. También dice que es buena para corregir. La Biblia puede restaurar a cualquier ser humano de su mal camino. Las Escrituras no solo exponen y amonestan la conducta errónea, sino también nos muestran el camino y el regreso a una vida piadosa. Salmo 119, versículo 5 dice. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105 dice. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Cómo entonces? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Meditemos en el Señor. Salmo 119, versículo 105 dice, meditemos en la palabra de Dios y apartémonos de lo malo y hagamos las cosas del Señor con un corazón recto y seamos íntegros. A todo lugar donde vayamos, tratemos de obedecer y hacer la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 47. Salmo 119, versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Amén. Me regocijaré en tus mandamientos. Me regocijaré en tus enseñanzas. Me regocijaré en lo que tú me has enseñado. Porque amo lo que tú haces. Y pase lo que pase, voy a esperar en tu voluntad. Voy a esperar en tu palabra. Salmo 119, versículo 127 al 128. Salmo 119, versículo 127 al 128 dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro, porque por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amén. La palabra de Dios es más valiosa que el oro más puro que puede existir. Imaginémonos que esta es la última, ustedes están en
Ustedes tienen oro y tienen una Biblia. Y esta es la última Biblia que queda en el mundo. ¿Qué van a preferir? ¿El oro más puro o la palabra de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es mejor que el oro más puro. Nosotros necesitamos entender que todo lo que necesitamos en esta vida es entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y si nosotros entendemos la voluntad de Dios, vamos a poder vivir unas vidas más alegres. Salmo 119, versículo 167. Salmo 119, versículo 167 dice: mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Nosotros tenemos que guardar nuestros testimonios y amarlos en gran manera. Y voy a leer el último versículo, 2 de Timoteo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros somos obreros del Señor y como obreros de Dios tenemos que presentar la palabra de Dios de la manera mejor que podamos. Por esta razón es que tenemos que meditar. Por esta razón es que tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Dios nos está diciendo que nosotros nos tenemos que presentar como unos obreros aprobados delante de Él. Por esta razón es que tenemos que cuidar lo que nosotros enseñamos. Tenemos que meditar en lo que vamos a enseñar y pedir dirección de parte de Dios para que nos enseñe que si lo que estamos enseñando está bien o lo que estamos enseñando está mal. Entonces pidamos dirección a Dios. Y al entender nosotros las Escrituras, ¿qué tenemos que hacer? No solo enseñar las Escrituras correctamente, sino tenemos que vivir nuestras vidas personales de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces quiero recordarles el día de hoy que lo que estés pasando, en la dificultad que estés, si están tristes, si están decaídos o lo que estés pasando, no se preocupen y confíen, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios les bendiga, hermanos míos, en el nombre de Jesús. Amén.